Muy bien, el partido político más viejo en esta contienda tiene asimismo al candidato más joven. Enrique Valderrama nos acompaña, el candidato a la presidencia de la República por el Partido Aprista. ¿Cómo estás, Enrique? Muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Durante el último sondeo ya queda claro que tu nombre ha aparecido. No lo había hecho en el sondeo previo, estoy hablando del último que ha desarrollado Ipsos. Te dan entre 2 y 3%, lo cual en un país como el nuestro, de pronto te ha puesto en carrera. Tomemos en cuenta que Pedro Castillo tenía más o menos el mismo porcentaje a estas alturas en las elecciones del 2021. ¿Ves tu estrella renovada? ¿Sientes que tienes posibilidades reales? ¿Has aparecido entre los 6, 7 primeros y de aquí tu camino a Palacio parece más claro o no? Creo que el APRA tiene incluso un poco más, ¿ah? ¿Así lo crees? Claro, la estrella tiene un poco más como estrella, como símbolo. Y yo creo que, por ejemplo, nos calculan con 0% en el sur. Acabo de venir del sur del país. Ese detalle no lo he visto. ¿Cero? Sí, cero. He estado en Huamanga, he estado en Cusco, Puno, Juliaca. Hemos caminado las calles, recorrido los mercados y no he visto una resistencia, digamos, grande para nada. Más bien, me bien afecto. Pero igual es verdad, para los atomizados que estamos, aparenta ser un porcentaje, aunque cueste decirlo, pero interesante, un 3 o 2%. Pero para la historia del APRA, Enrique, es poco, ¿no? ¿No refleja, aún así en estas circunstancias, todavía no la crisis de un partido con tanta raigambre? Todavía no ha llegado el día de la elección, yo creo que eso va a ser mucho mayor. Recuerda tú la última foto, faltando 7 días para la elección, que fue portada de Diario El Comercio, en donde el que estaba tercero, me parece que no llegó a pasar la valla, no aparecía 7 días antes Castillo, que quedó primero, por cierto, Keiko estaba cuarta o quinta. Se aparecía, en febrero ya estaba apareciendo, tenía 2, 3%, luego tuvo un crecimiento muy marcado. A la foto de la portada, ¿no? Donde estaban los 6 o 7 primeros, y de ahí saltó al primer lugar el día de la elección. Keiko estaba cuarta, me parece, Forsyth tercero y no termina pasando la valla. Johnny Lescano estaba Johnny Lescano estaba primero, sí. claro. A estas alturas Johnny Lescano estaba primero. Estaba primero. No, una semana antes. Una semana antes seguía, me parece, primero. O ya lo había pasado a alguien, no recuerdo. Pero aún así en esas circunstancias que pueden ser expectantes para ti, yo sé que en el APRA los trapitos sucios se lavan en casa. Siempre. Pero no siento entusiasmo por tu candidatura por parte de los históricos. No tengo esa impresión. Mira, yo Jorge del Castillo, Mauricio Mulder. Acabo de venir digamos, he estado moviéndome por toda la ciudad. Gracias por la convocatoria, por cierto, para esta entrevista. Y he pasado por un punto, me parece que la Marina de la Marina, y he visto un panel luminoso, creo que del compañero del Castillo, donde aparece Quique Presidente también, ¿no? Me parece que hay entusiasmo, yo sí veo entusiasmo. ¿No crees que hay unas rencillas internas que le han costado mucho al Partido Aprista durante los últimos años? Parte de lo mismo fue el que no terminaran con candidato 2021, fue un tema perdieron la inscripción. Fue un tema administrativo. Su personero regresa y repuesto termina gestionando de tal forma su requerimiento de reposición que 11.000 militantes, entre ellos Pilar Nores y Javier Velázquez Quején, pierden la afiliación. Pero ya la recuperaron. Por ejemplo, en el 2021 tuvimos un gran tema que fue materia incluso de un asunto que el Tribunal Constitucional terminó dándonos la razón de que el Jurado Nacional de Elecciones había cercenado nuestro derecho a participación política. Pero son consecuencias, Enrique, de pugnas dentro del partido. ¿No crees que está fraccionado? Es un partido vivo. No somos nosotros un vientre de alquiler, un partido de universidad, un clan familiar, un partido franquicia. Hay señores que, por ejemplo, han tenido problemas con el tema de la franja y argumentan, seguramente de manera cierta, que ellos no tienen ningún control sobre eso, que ellos no son responsables. Lo curioso es que le ofrecen al Perú un proyecto sobre el cual ellos no tienen ningún control. ¿Y tú sientes que tienes control sobre el partido? Creo que el partido ha cerrado filas alrededor de sus candidatos, del candidato a la presidencia y, lógicamente, los candidatos a las distintas cámaras. Yo veo a toda el APRA trabajando en la campaña. En una eventual gestión tuya, ¿tú confiarías en un Jorge del Castillo, Mauricio Mulder como ministros de tu gobierno? Yo creo que su labor fundamental debe estar en el Parlamento. Ten en cuenta que vamos a tener un supersenado, ¿eh? Que incluso nosotros, y esto sí es una posición estrictamente personal, creo que hay que balancear el poder mejor en el país. Creo que se le ha dado un poder demasiado grande al Senado. Y bueno, si tenemos esas condiciones, esas son las reglas con las que hay que jugar, mal haríamos nosotros en no entender que debemos poner gente con experiencia y con manejo en el Senado. Mira, está postulando al Senado regional el compañero Pepe Murgia de La Libertad, que estoy seguro que va a entrar, Javier Velázquez por Lambayeque, del Castillo también está para el Senado Nacional. Y algunos de ellos tienen experiencia de bicameralidad, cosa ya muy rara en este momento. Cosa tremendamente rara, ¿no? Sí. De repente hubiera habido alguno
de Acción Popular, pero lamentablemente los correligionarios no están en esta contienda, ¿no? Pero mira, quienes han propiciado la circunstancia en la que nos encontramos, y luego podemos aterrizar la coyuntura política en sí misma antes de ir a tus propuestas, es el Congreso de la República ahora. Y tú te has referido a este Congreso de manera muy crítica como un pacto mafioso. De acuerdo. Directamente. Me reafirmo en eso. Pero sin embargo, y la consideración de esta suerte de pacto mafioso, hablamos del terreno de interpretación política, no es una condena, Penal. penal, ¿no? Obviamente, claro. Es que el brazo legal de este pacto mafioso se considera a Patricia Benavides, y quienes defienden a Patricia Benavides son apristas reconocidos. Nunca desde una perspectiva Jorge del institucional Castillo, Humberto Abanto. realizan su labor de abogados, pero, por ejemplo, la perspectiva que ganó la interna en el APRA, que encabezo yo, hemos sido hace meses, diría años, bastante críticos con lo que pasa en el Ministerio Público. Tanto de la facción del señor Pablo Sánchez como de la facción de la señora Patricia Benavides. Yo he declarado públicamente, creo que no he podido ser más gráfico, cuando he dicho que considero que hay dos bandas prácticamente de aves carroñeras disputándose el Ministerio Público como un cadáver en descomposición. ¿No crees que parte del APRA, algunos históricos o reconocidos del APRA, porque su rostro se asocia a la estrella, tú quieras o no, son también, están ahí rondando también como aves negras alrededor de... No diría eso. Hay un tema ahí, yo no veo una relación, digamos, prebendaria con fiscales a cambio de, digamos, direccionar casos. Lo que veo es el ejercicio penal, en todo caso, de profesionales que están en su libre derecho de hacerlo. Hace muchísimos años... Eso nadie lo duda, pero estamos hablando de una lectura política. Hace muchísimos años, casos bastante sonados en el país de orden penal, no sé si tú lo recordarás, yo no lo recuerdo, pero lo he leído. El compañero Carlos Enrique Melgar, era un famosísimo penalista, tomaba estos casos también polémicos. Es un tema tampoco raro, ¿no? Mira, Javier Vallerriestra, ¿tomaba casos polémicos o no tomaba casos polémicos? Sí, sin duda. Eso no comprometía la línea institucional de la APRA, ¿no? Bueno, pero hay una imagen al ciudadano. Es una percepción y es inevitable, porque luego sale en un cartel con tu rostro al lado. Tú lo has señalado, Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, vota por Quique Valderrama. De acuerdo, pero en la perspectiva política no creo que ninguno de ellos la haya sugerido como candidata a nada, ¿no? ¿Por qué crees que estamos, ya que hablas de reformas y la constitucional probablemente sea fundamental para equilibrar los poderes que tenemos en este momento? ¿Por qué crees que estamos en esta situación? Un Balcázar, antes un Gerí, antes una Dina Boluarte. No tenemos en ningún momento tranquilidad, no hay estabilidad. Y ahora se está evaluando, mira, si es que se le niega la confianza al gabinete que debe acercarse el 18 de marzo. Sí. Primero porque no hay políticos realmente. Lo que tenemos ahora son la mayoría gestores de intereses, esa es la verdad. Hay muy pocos políticos dentro de este Parlamento. Creo que ese es el gran drama que vivimos últimamente, no solamente en estos pocos meses, sino desde el punto de vista del gobierno de Boluarte. Creo que las bancadas en el Parlamento decidieron cogobernar con Boluarte y no fiscalizarla. Es más, y eso yo creo que esta convivencia evidentemente golpea a algunos más que otros. El señor Acuña, que ha tomado Salud, que ha tomado el MINSA, que tiene varios ministerios. Yo le preguntaría abiertamente al señor Luna a cambio de qué prebendas en el Ejecutivo ha votado a favor del señor Balcázar. Pero no solamente ellos. Te voy a decir algo que lo puede graficar completamente. Tres de los ministros de Economía de la señora Boluarte son el señor Salardi, el señor Arista y el señor Contreras. ¿Qué tienen en común? Bueno, Salardi en este momento está con Alianza para el Progreso. Muy bien. Arista. Con Fuerza Popular. O sea, claro, no, lo sé. O sea, tú quieres decirme que están al final todos juntos como hermanos, miembros de una iglesia. El señor Contreras ha sido presentado como la figura estelar de la propuesta económica. Sí, de renovación, claro. Por lo tanto, yo le diría a la gente, el cambio en el país hoy día es el APRA. ¿Y a quién tienen ustedes en economía? Nosotros tenemos un equipo joven dentro de esta perspectiva. ¿Pero quién es el rostro representativo? Mira, nosotros tenemos ahí varios, pero uno de los voceros económicos nuestros es el economista César Peirano, que es un tipo muy inteligente. Hemos tenido junto a él reuniones con los gremios de la exportación, con la Sociedad Nacional de Industrias. Está Víctor Cárdenas, Fernando Butrón, que son economistas jóvenes también. Pero nos reunimos periódicamente también con nuestro buen amigo Lucho Carranza, que creo que ha sido el mejor ministro de Economía de los últimos tiempos. Hay una cosa... Entonces, sí, recibiríamos su orientación en el gobierno, seguramente. Hablando de economía, hay una cosa bien curiosa, porque ahora quienes se dicen de derecha, especialmente en el Parlamento, miran atrás y señalan, convencidos, todos los gobiernos que hemos tenido desde que cayó Fujimori a la fecha han sido gobiernos de caviares, han sido gobiernos de izquierda, ya le toca el turno a la derecha, salvo el gobierno de Alan García. Pero es curioso porque tú reivindicas el gobierno de Alan García 2006-2011 como un gobierno de izquierda.
como un gobierno de izquierda democrática, como ¿sí? un gobierno... Obviamente, si tú reduces la pobreza, si tú construyes hospitales, haces escuelas, si haces 10.000 kilómetros de carreteras... Eso lo pueden hacer los liberales también, los capitalistas. No tienes que ser de izquierda para aspirar a ello. No es gobernar definitivamente para los ricos, ¿no? Es gobernar para los pobres. Pero esa es una definición muy reduccionista, pues. De derecha ricos, izquierda pobres, es que así no funciona. No, yo creo que tú tienes formación política más que muchos como para reducirte a eso. No digo que funcione así, pero está demostrado que entre Toledo y Humala, por ejemplo, o ya Kuczynski en todo caso, la política del chorreo no redujo la pobreza como lo hicimos nosotros. ¿Tú crees que Alan García era una persona honesta? Sí, estoy convencido de eso. Yo no te hablo en materia penal, no fue nunca condenado. Pero, tampoco ¿tu percepción es esa? ¿Que era una persona honesta? Sí. Sabes que no es la percepción que comparten muchos peruanos. Estoy seguro que la historia va a ser bastante generosa con él en los próximos años o lustros, definitivamente, eso será así. Aterricemos algunas propuestas de gobierno. Ya que estábamos hablando de este tema y la percepción sobre el partido aprista, lucha contra la corrupción. Y me gustaría conocer propuestas concretas al respecto. Todo el mundo habla de corrupción cero. ¿Qué recursos se requieren? ¿Qué instituciones se requieren? ¿Cómo lograr que la corrupción, que es transversal, ojo, no es solamente un sector o dos? Yo lo abordaría en dos dimensiones. Se disminuye una eventual gestión tuya. Sí, yo lo abordaría en dos cosas importantes. Hay ahorita un gran dolor ciudadano, que es el asunto de la seguridad, y evidentemente la corrupción es la que estructura el tema alrededor del asunto de la seguridad. Vemos bandas criminales compuestas por policías, vemos operadores de justicia que liberan gente a las 24 horas que están en bandas criminales. Se le encarga a determinadas zonas del país a las Fuerzas Armadas para que se reduzca la producción de droga y en lugar de reducirse ha incrementado. Por lo tanto, creo que tiene que haber de todas maneras sobre eso contrainteligencia en los órganos de justicia, contrainteligencia en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, en el sistema penitenciario, y a todos esos funcionarios que se coludan con las bandas criminales hay que aplicarles cadena perpetua. ¿Cadena perpetua? Sí, sí, tal cual. Para eso no necesitamos entrar a la demagogia de decir vamos a salirnos del sistema interamericano de derechos humanos que toma un montón de tiempo y no va a servir probablemente para nada. Es más, yo declaro acá que la perspectiva del APRA no está a favor de la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino de la reforma del sistema interamericano de derechos humanos, que sí hay que reformarlo. Nosotros no creemos en la solución, digamos, facilista o simplista, como tú dices, reduccionista, de la derecha sobre esos temas. Pero el populismo punitivo, vamos a darle cadena perpetua a él, cadena perpetua al otro, ¿realmente crees que resulta disuasivo? Yo creo ya que hay sí. penas bastante draconianas en nuestro Código Penal. Yo creo que sí, porque además es un mensaje sobre todo porque estás apuntando a aquellos que deben cuidar a la gente, que deben administrar justicia y que la traicionan, que es un poco ahora lo que está sucediendo. Eso es un tema, una dimensión. Y la otra dimensión es lo asociado con la obra pública, que es fundamental en el tema de la corrupción, lamentablemente. Sí. Y para eso creo que nosotros debemos ser severos también con los corruptores. Creo que aquí se ha sido muy laxo con las empresas que han incurrido en este tipo de cosas. A la misma Odebrecht le perdonaron la venta de Chac, ya condonaron impuestos, en fin. Creo... Oye, las fotos que tenía Alan García con Marcelo Odebrecht. Como tuvieron un montón de presidentes con empresas constructoras de diferentes países en sus respectivos gobiernos. Si tú buscas algún gobernador de los Tú puedes Estados decir, Unidos, porque la defensa cerrada del partido aprista es que Alan García no sabía. Y que este fue un asunto de mandos medios o mandos bajos. Pero hubo corrupción finalmente. Y uno espera de una gestión de gobierno que también sea responsable políticamente de las obras en las que se detecta corrupción. Sí, pero fueron, primero que ni siquiera eran militantes del APRA, salvo el señor Nava. Pero fue durante la gestión del APRA. De acuerdo. Pero en un nivel de cuarto nivel para abajo, comparado evidentemente con Humala, que fue directamente con él, comparado con Toledo, que fue directamente con él. En fin, hay alguna diferencia importante, ¿no? Pero bueno, te decía sobre la obra pública. Por lo tanto, yo creo que toda empresa que tenga directivos que haya sido sancionada por temas de corrupción en contratación no debe volver a contratar con el Estado. Pero la otra corrupción, que ni siquiera es castigada todavía con sentencia, es una muy dramática, que la puedo ver en el interior del país, que es la obra abandonada. Escuelas, etcétera, obras abandonadas que ni siquiera tienen pues, un proceso todavía ni una sentencia. Aquí es más rentable iniciar una obra que terminarla. Exactamente, lo acabas de decir muy bien. Toda empresa que deje obra abandonada en el país no debe volver a poder contratar con el Estado. Son cosas concretas, además, lógicamente, de limpiar de influencia política la Contraloría, que es un tema, creo que, clamoroso, ¿no? Mira, una cosa interesante, a propósito de corrupción o del control que debería haber sobre la plata tuya, la plata mía. El Congreso tiene su propio contralor. No hay una fiscalización real sobre los usos de los dineros que el Congreso de la República ejecuta. Y hay mucha frivolidad. Y hay mucha frivolidad. ¿Tú cambiarías esa figura? Sí, definitivamente. Yo creo que, primero que debemos entrar en una perspectiva de austeridad.
Cuando el APRA era numéricamente importante, hasta el 2011, el presupuesto del Congreso era de 350 millones de soles. Hoy día creo que pasa a los 1.500 millones de soles. Creo que hay que reducir. ¿Tú te lanzas a senadores también? Diputados. Diputados. ¿Con qué número? Con el número 10. Con el número 10. Por la publicidad. O sea, si no es una, es otra. No, yo creo realmente que hay que postular, obviamente. Yo estoy convencido que voy a pelear el pase a segunda vuelta, pero lógicamente también teníamos la perspectiva. Recuerda que era una elección distinta. Y la elección distinta era a la Cámara, perdón, a una Cámara o a una plancha presidencial. Sí. Yo regreso a lo del Contralor porque no deja de ser relevante. ¿Regresaría el control de los manejos del dinero del Congreso de la República a la Contraloría General en vez de que se les permita designar su propio Contralor? Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Primero eso, el tema del control, y el segundo, el tema disciplinario. Creo que hay que ver la forma también de incluso ver un mecanismo, si quieres, mixto, pero no únicamente entre ellos. Creo que eso está claro, que lo único que ha generado es un espacio de encubrimiento pues, entre ellos, lógicamente, ¿no? Es más, la misma Boluarte tiene la posibilidad de acceder a la presidencia de la República, recordarás tú, porque 2 semanas o 3 semanas antes le archivaron una denuncia en la Comisión de Acusaciones. Además, coincidentemente, 2 semanas antes del golpe de Castillo renunció. Se distanció estratégicamente. No formó parte del gabinete de Betsy Chávez, ¿no? Yo quería consultarte a propósito de la regionalización, que yo creo que es un proceso que inició el 2001, pero de manera incompleta y ha fracasado en varios extremos, ¿no? La presencia del APRA es importante en regiones, ya no tanto como antes en el norte, ese sólido norte ya no se ve sólido, tú prometes que se va a recuperar, sí. Pero ¿tú crees que deberían recentralizarse algunas de las facultades que se le dio a las regiones? El APRA siempre va a creer en la descentralización. Lo que nosotros impugnamos... Perdóname el término, pero hay mucho choreo, Enrique, en las regiones. Pero por supuesto. Por supuesto. Es más, eso es algo que yo voy a poner sobre el debate público. Una cosa es el concepto de la descentralización y otra cosa es la departamentalización atroz que hizo Toledo y que mantuvimos en adelante todos. Evidentemente, de parte nuestra, del APRA, era muy complicado un proceso que recién había iniciado 4 años antes, pensar que iba a fracasar. No podíamos, pues, tampoco ver lo que iba a suceder en el futuro. Pero se han creado realmente monstruos terribles de corrupción, caudillos, reyesuelos, y creo que hay que ponerle un límite a eso. Y yo le digo a la gente, ¿realmente ustedes creen que los gobernadores están actuando bien actualmente, que los alcaldes... Hay 3 cosas que los alcaldes, me he dado cuenta en todo mi recorrido por el interior del país, no hacen. Pistas y veredas que deberían hacer, defensas ribereñas, amén de lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, y remodelación de mercados de abastos, que me parece algo fundamental. Eso, por ejemplo, sin quitarles esa atribución, el gobierno del APRA a partir del 28 de julio va a tomar también un programa nacional para cada una de estas cosas. Creo que en el tránsito hacia un nuevo modelo de centralización, que tiene que ser inspirado, creo yo, en lo de Pulgar Vidal, que fue, digamos, la inspiración nuestra descentralista, digamos, regiones auténticas, pues 6, 8 regiones en el país. Claro, no tener 24, 25, al final... Eso, pero en el proceso intermedio, porque es una reforma profunda, hay que darle potencia a las mancomunidades para ir apuntando a lo que tú dices, ¿no? Si me permites, que esto además con mucho cariño lo ha elaborado nuestro productor Sergio Sanabria, tenemos un pequeño bloque que se llama Preguntas con Fuego. Así que te pediré algunas respuestas rápidas a las que te voy a hacer. Yo sé que vas a salir bien. Sí, claro. O eso espero. A ver, vamos a ver. ¿O acaso no? Muy bien. Lanza la cuña, querido Sergio. Algunas preguntas que son relevantes también o que pueden revelar algunos rasgos de tu carácter. ¿A favor o en contra de la unión civil? A favor. ¿Por qué? Porque ¿qué es la tradición parlamentaria del APRA? Nosotros, Augusto Vargas, un ex parlamentario de Loreto, propuso en el último año de la bancada del 2006 al 2011 este tema. Luego, como concertación parlamentaria, se recogió también el asunto, que lo propuso Bruce. No es un asunto que definitivamente yo ponga en un eje prioritario en la agenda, pero respeto la tradición parlamentaria del APRA sobre ese tema, ¿no? A veces lo que falta es autocrítica a todos los candidatos, ¿eh? Ya. Define desde esa perspectiva el primer gobierno de Alan García.
definir todo el gobierno. No, a ver, en algunas palabras... O la parte negativa del gobierno. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Porque luego van a decir, Valderrama dijo... lo positivo. Hay que hacer un esfuerzo. Por supuesto. Si vamos a encontrar lo positivo, probablemente vamos a hacer un esfuerzo adicional y nos va a tomar mucho tiempo. Mira, yo creo que si la derecha hubiera ganado en 1985 y hubiera tenido el terrorismo tratando de destruir el Estado, quizás no hubiera resistido a ese asedio. El APRA pudo resistir, entre otras cosas, tuvo 1.200 muertos en ese proceso. Creo que eso hay que rescatarlo, ¿no? Ahora, defínalo en pocas palabras. Lo que le dejó al país esa primera gestión aprista. Voluntarismo social y desorden económico. ¿A favor o en contra de la pena de muerte? Inmediatamente no, pero en la perspectiva larga sí, a favor. Ahora, para ello habrá que salir de la corte igual, porque si tú dices que no te quieres salir, pero para instalarla, sí. Vamos pensándolo a largo plazo. No es un tema que podamos hacer ahora. Primero hay que hacer la reforma del sistema interamericano de derechos humanos. Luego podemos aplicar eso. Imagínate darle ahorita el poder a no sé, algunos jueces en el país para poder que decidan la vida y la muerte. Exactamente. No, yo no lo haría inmediatamente. ¿En qué casos tú crees que aplicaría la pena de muerte? Violación de menor de edad seguido de asesinato. Creo que es un tema, por ejemplo, muy complicado ya, ¿no? Irrecuperable. No creo que alguien pueda resocializarse luego de eso, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una cola? Ya que hablábamos de la primera gestión aprista. No, la última vez, no, sí, siempre. Soy un peatón, no siempre hago cola. ¿Siempre haces cola? Sí, claro. ¿Pero tienes un carrito a gas natural o gasolina? No, no tengo carro. No tengo carro, pido Uber o Cabify, ¿no? Mira. Sí. Un error y un acierto del APRA. Un error y un acierto. Un error del APRA reciente o en general. ¿Cómo lo ves? Depende de ti. Bueno, reciente participar en la elección del 2020. Creo que fue un error. Nosotros dijimos que eso era... La narrativa nuestra siempre fue, yo la reafirmo, que eso fue un golpe de Estado. Por lo tanto, participar en esa elección creo que no fue un acierto. ¿Y un acierto más bien? El que tú dirías, mira, si algo hay que recordar del APRA, es esto. Wow, que son de verdad, sinceramente, el segundo... 102 años de historia, no, pues circunscribámonos a lo último. Por eso te iba a decir, sí. Claro, no, imagínate. Si no, te diría la democracia en el Perú prácticamente, ¿no? La línea 1 del Metro de Lima. Sí. Creo que hay bien intencionados trenes, tú sabes, ¿no? Pero creo que palidecen frente a la línea 1 del metro. Ahora haremos la línea 3 y 4 en los próximos 5 años. ¿Cuánto crees que gasta un peruano en las listas de útiles escolares? Ya hemos empezado clases en algunos y vamos a empezar pronto. Depende, yo diría por encima de los 350 soles. Y te quedas corto, ¿eh? Mira, entre 600 a 1.200 según proyección del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima. ¿Tú eres padre? No, todavía. ¿Todavía no? Todavía no. Tengo gatijos, pero todavía... ¿Cuántos? 2. ¿Cómo se llaman? Luna y Fantasma. Luna y Fantasma. Así es, sí. Luna como tu oponente. No, por favor, no le insultes no a la felina, ¿no? ¿Qué te parece la liberación de Urresti? Bueno, si lo ha determinado la justicia. No, pero una opinión tendrás. Se puede opinar sobre los fallos. Lo que tengo es una opinión política, en todo caso, sobre la desesperación del señor Pepe Luna, pensando que presentándolo a Urresti, que lo hicieron correr en Los Olivos, que ni siquiera pudo controlar la seguridad de Los Olivos, eso va a hacer que la gente crea que él puede convertirse en un pacificador del país como Urresti, ¿no? ¿Pero tú crees que Urresti debería estar libre? Me parece el caso complejo. Yo respeto los fallos judiciales. ¿Prefieres no entrar al mismo? Prefiero no entrar al mismo, sí, claro. ¿Un guarique o restaurante que recomendarías y con cuánto presupuesto hay? A ver, yo recomendaría lo que llaman mis amigos conmigo el Chifa de la Muerte, que está en la cuadra 24 de la Arequipa, en el primer piso del edificio del Dorado. Muy bueno, con 28, 30 soles. Suficiente. Tranquilo, sí. Y finalmente, ¿cuándo fue la última vez que visitó una posta médica o un hospital? ¿Y por qué? Tuve una fiebre muy fuerte hace, ¿cuánto? No sé, 5 años aproximadamente, ¿no? A la altura de La Molina, más o menos, cerca de Constructores, ¿no? Sí. Ahí, por la zona. Sí, por la zona. Antes vivía por ahí, ahora vivo en el centro de Lima, ¿no? Pero sí, por ahí. Sí. Muy bien, Enrique, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado. Sé que estás durante estos días en una campaña especialmente intensa. Sí. Así que te deseamos suerte y
Tal vez nos veamos más adelante y conversaremos nuevamente. Claro que sí, muchas gracias por la Tiene la invitación. expectativa de la segunda vuelta, ya lo puedo leer en ti. Sí, encantado de estar acá, muchas gracias. Gracias nuevamente. Un gusto. Enrique Valderrama, candidato del partido aprista, el partido más antiguo en este momento con el candidato a la vez más joven. Hacemos una pausa, este es Prueba.